Regresamos, qué bueno continuar con ustedes aquí en el Salón Restrepo del Jardín Botánico en el marco de la cuarta versión del Festival y del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Hemos tenido durante toda la mañana la maratón de las mejores historias del mejor periodismo de Latinoamérica. Vamos a conocer ahora a los finalistas en la categoría cobertura y para conversar con ellos nos acompaña Consuelo Diegues. Bienvenida, Consuelo. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Yo creo que para todos un privilegio de estarmos con tan buenos periodistas por toda esta mañana. En la reunión de bienvenida con los jurados en Cartagena en agosto pasado, Jaime Abello, director general de FNPI, comentó que lo único que recomendaba tener en cuenta al momento de juzgar los trabajos, además de la excelencia de los trabajos, era que los reportajes pudieran ser referentes no solo para actuales periodistas, sino también a los estudiantes, jóvenes y futuros colegas de profesión. A mi equipo de jurados, conformado por Elías López de Venezuela, por Sandra Crucianelli de Argentina y por mí de Revista Piauí en Brasil, nos tocó juzgar la categoría cobertura, que es, como entendemos, un hecho tratado por varios días, semanas o quizá por meses por la prensa. Entre tantos trabajos de altísima calidad, tendríamos que elegir apenas 3 como los finalistas. ¿Y cómo llegamos a esos 3? La recomendación de Jaime sobre el ejemplo que debían ser estos trabajos fue determinante en nuestra decisión. Entonces, así les explico. Voy a empezar por el caso de la serie de masacre de Tumeremo, que fue la cobertura sobre la desaparición y asesinato de 17 mineros de Tumeremo, una comunidad al sur del estado de Bolívar en Venezuela, el 5 de marzo de este año, publicado por el equipo del Correo de Caroní, aquí representado por Oscar Murillo, en alianza con El Pitazo y Runrunes. Correo de Caroní es un diario de provincia de pocos recursos, donde lo que sobresale es el buen periodismo, lo que implica coraje, la búsqueda de la información correcta y la verdad, el deseo de denunciar una injusticia. Los periodistas aquí no tenían modernas tecnologías para ayudarse, grandes imágenes y las miles de posibilidades que da el Internet. Lo que tenían eran las páginas de un pequeño periódico y detrás de ellas periodistas que saldrían a buscar la noticia apenas con sus cuadernos, sus bolígrafos y no más que sus celulares, para registrar la ocurrencia de una masacre que muchos poderosos querían esconder. Una historia que empezó a ser contada en la provincia y que se ganó al país con la ayuda de 2 medios digitales independientes y muy combativos. Así que, además de por este trabajo de referencia excelente, es también la prueba de que es posible hacer buen periodismo, aunque vivamos en la provincia, aunque no tengamos recursos y tampoco tecnología. La realidad es que no importa el medio en que se publiquen nuestras historias, el buen periodismo se hace con ganas, con honestidad y con coraje. Esto, aunque desaparezcan los medios en papel, o que en el futuro surjan otros medios diferentes a los digitales, el buen periodismo nunca dejará de existir. Entonces, gustaría de empezar preguntando, ¿cómo empezó la investigación y cómo organizaron la cobertura? Bien, buenas tardes y muy contento y feliz de estar aquí representando a una parte del periodismo venezolano. Bueno, nosotros siempre destacamos, en primer lugar, el coraje de los familiares, que con mucho miedo, con mucho temor, vencieron eso y se lanzaron a las calles el 5 de marzo, cuando ya veían que sus familiares no regresaban
cuando no regresaban al... Ah, sí, disculpa, tenemos que presentar ok. el vídeo antes, perdón. Fuimos el primer medio en llegar el lunes, ya tenían 2 días de protesta, era el tercer día. El pueblo de Sifontes se lanzó a las calles para exigir la aparición de unos mineros que habían ido a un yacimiento ilegal de oro y no habían regresado en ese día. Una masacre, que hayan trasladado unos cuerpos en un camión, que los hayan dado un tiro. Ahí encontramos casquillos de balas, sangre, ropa y una serie de elementos que dejaba, vamos a decirlo así, como que en evidencia que ahí había ocurrido un hecho de sangre. Esto termina con el hallazgo de una fosa común en la que estaban efectivamente 17 cuerpos masacrados de estos mineros que habían desaparecido y que habían sido denunciados por sus familiares. Bandas criminales estaban operando al sur de Venezuela y con una permisibilidad casi absoluta por parte del Estado venezolano. Un punto destacable de la cobertura masacre de Tumeremo fue la alianza que establecimos con medios nacionales, medios digitales que han nacido recientemente resultado de la censura en otros medios tradicionales y que estos medios nos ayudaron a optimizar los recursos. O sea, en el lugar estuvimos entre 4 y 6 personas turneadas, pero eso relacionó a editores, periodistas de otras fuentes, ameritaba que todos trabajáramos en conjunto. El trabajo periodístico fue muy arduo y prácticamente nos permitió ir un paso por delante de los cuerpos policiales en cuanto a información. Ser finalistas en el premio García Márquez es la confirmación de que el periodismo está para contribuir al desarrollo humano. Es un reconocimiento a la verdad y a todas las personas que a diario luchamos por ella en Venezuela. Ahora sí, Oscar. A ver, que me quedé corto ya. Bien, bueno, para resumir, como le venía diciendo, los familiares de este pueblo muy recóndito al sur de Venezuela, que va en la vía Brasil, trancan esa importante autopista. Por eso llama mucho la atención, porque se interrumpió el paso de Venezuela hacia Brasil por esa ruta. Entonces, pues acudimos a atender la denuncia, en primer lugar, de los familiares, que estaban reportando la desaparición en ese momento de más de 20 trabajadores de la minería ilegal, que iban todos los días, regresaban, pero no regresaban. Y la sospecha era que había ocurrido una balacera, una matanza, en la que incluso estaban cuerpos efectivos de cuerpos de seguridad del Estado. Esta cobertura no fue en caliente, aquí no había mucho tiempo para reposar, era muy exigente porque queda muy lejos también de la sede de donde estábamos nosotros, en Ciudad Guayana. Y en una primera fase fue desmentida por el Estado venezolano, por el gobernador y por muchas autoridades. Quisieron tapar, ocultar que esto estaba ocurriendo. Y por eso es importante destacar el papel de las familias que estaban exigiendo justicia. Más que justicia, estaban exigiendo que le entregaran los cuerpos asesinados de sus familiares. La persistencia, la lucha de esta familia, junto con la cobertura que dimos en ese momento, que hay que decirlo pues muy claramente, Correo El Caroní, con los limitados recursos, no podía hacer esto solo. Así que yo creo que esta nominación además habla de cómo está el periodismo venezolano y la alianza periodística con Runrunes y El Pitazo fue determinante para llegar e impulsar a las autoridades venezolanas para que investigaran y al final esto termina con un hallazgo dantesco, un crimen atroz, que fue la aparición, en efecto, como decían los familiares, de 17 cadáveres de estos 15 hombres, 2 mujeres que trabajaban en esta mina, fueron masacrados por una banda criminal en esta zona del país que ha actuado y actuaba en complicidad con el Estado venezolano. Fueron hallados en una fosa común
y pues el sentimiento de dolor, de rabia, de tragedia sigue igual. Allí no se ha hecho justicia en el pueblo de Tumeremo. Oscar, no sé si tú te diste cuenta de que es el único medio de papel finalista del festival, ¿no? Entonces también creo que sería importante hablar un poco sobre eso. ¿Cómo sobrevivir haciendo periodismo en papel? ¿Cómo es la dificultad que encuentro? Sí, bueno, en el caso del Correo del Caroní ya tenemos un año que no pudimos circular a diario. Nosotros solamente tenemos papel. Hay un racionamiento del papel prensa en Venezuela y tuvimos que pasar al formato semanario hace un año. Entonces fue una cobertura en realidad más digital que afortunadamente tuvo una gran acogida nacional. Después todos los medios internacionales acudieron y por supuesto la alianza hizo que el país entero se enterara de un horror que estaba ocurriendo hace mucho tiempo en Venezuela, pero que por primera vez cobraba tantas víctimas juntas. Estamos hablando de 17 personas tiradas, masacradas y tiradas en un hueco, como si nada, ¿no? Lo cual revelaba también la anarquía que reina en estos yacimientos donde se saca oro y diamante, en una zona que es declarada por el Estado venezolano como una zona de seguridad nacional y donde por decreto solamente el Estado puede explotar estos minerales. Y pues ahí actúan bandas armadas civiles en complicidad y en permisibilidad con los cuerpos policiales del Estado. Y también gustaría de preguntarte cómo está hoy hacer periodismo en Venezuela, porque hay así una cierta, lo que vemos es que hay una cierta perseguición a los periodistas, una dificultad, una perseguición a los medios, a los periodistas. Gustaría que hablara un poco de esto, de esta dificultad hoy de hacer periodismo en Venezuela. Bueno, dificultades hay muchísimas. Yo destaco en estos foros las oportunidades que existen. Incluso la alianza periodística con Run Run y Pitazo, ellos son resultado, como muchos otros medios que están aquí incluso presentes, son resultado de esa dinámica en la que en Venezuela existe una política de Estado, no es un lema, una política de Estado que se llama hegemonía comunicacional, en la que hay recursos para controlar medios. La última fase que vimos fue la compra de medios privados de una manera muy sospechosa, cambiaban la línea editorial y se la colocaban al servicio del gobierno. Eso fue la última dosis un poco más suave en esa hegemonía comunicacional. Pero estamos viendo en Venezuela el resurgimiento de un periodismo importante, de buenas iniciativas, de innovación. La realidad pues ha llevado a que también nos revisemos, que reflexionemos sobre el oficio y podamos aprender también de las buenas prácticas que se hacen en América Latina, en buena parte del mundo, y ponerlas al servicio de la gente. Si en algún momento necesitamos de un periodismo independiente, es en este momento en Venezuela. Gracias. Ahora entonces abrimos para las preguntas del público. Hola, soy Jonathan Saldaña de México y en el caso de Oscar y María Laura me gustaría preguntarles, cuando hay una cobertura donde la tragedia humana está implícita, ¿qué tanto es bueno o qué tanto también puede guiar la narrativa estar relacionado con las personas y con su dificultad, y qué tanto también el periodista debe saber marcar un límite, decir ya no me puedo involucrar más con esta historia porque ya no sé si emocionalmente te implica como periodista? Gracias. Bien, bueno, en el Correo del Caroní hace 4 años iniciamos un experimento que yo creo que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, ¿no? Que era un poco formar al periodista en materia de derechos humanos. En una sociedad tan polarizada como la venezolana también, ¿quién te marca los límites? ¿Dónde están las fronteras, no? Entonces fuimos creando esa perspectiva de cobertura desde los derechos humanos que te permite ver en la Constitución, en las leyes y por supuesto como referente los grandes tratados
firmados por los países, que al final lo que termina es el tema de la dignidad de las personas. Yo creo que uno hace periodismo para que la dignidad de las personas sea justamente que merezcan esa dignidad. Entonces, yo creo que y en el caso de la narrativa, fíjate, los primeros 5 días el Estado, en el caso nuestro, desconocía, ocultaba o negaba la realidad. Y fue muy importante la narrativa porque no teníamos más datos. Y fue protegiendo a los sobrevivientes de la matanza, porque habían sido 25, 17 fueron asesinados, pero otros escaparon de ese lugar de los hechos. Y fue con ellos, con la narrativa, ellos confiando pues que no íbamos a revelar sus nombres porque podían ser perseguidos y acribillados en los próximos días, fue que se fue como construyendo qué realmente estaba pasando y qué fue lo que realmente había pasado allí en Tumeremo. Ese relato, esa fase fue muy narrativa y fue la que despertó el interés de la presión ciudadana, que a su vez activó finalmente a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a poder investigar y a enviar a cuerpos especializados para ver dónde estaban los cuerpos, dónde estaban los cadáveres enterrados en esa fosa. Entonces, creo que es muy importante, en periodismo no existen esas fórmulas matemáticas, ¿no? Hay tan buena narrativa, pero por supuesto el dato es muy importante. Pero en nuestro caso nos ha funcionado bastante bien hacer una cobertura desde una perspectiva de derechos humanos, porque creemos que el periodismo contribuye al desarrollo humano y debe de, al final de toda esta cosa, crear condiciones para que haya dignidad de las personas. Sí, bueno, puedo agregar una pequeña cosa a la pregunta. La relación entre el periodista y la fuente, cuando son temas tan delicados, creo que tienes que ir un poquito más allá, porque nosotros como periodistas tenemos interés en conocer lo que nos tienen que decir, pero primero tenemos que saber que está pasando por un momento súper difícil, que está sufriendo. Son cosas claras que como seres humanos, como mencionaba anteriormente, nos tocan. Entonces, si a mí me toca como una persona que no está afectada, imagínate esa persona. Acercarte primero con respeto y teniendo en cuenta todo lo que está pasando te facilita muchísimo la conversación, porque ya no es yo te hago preguntas y tú me respondes, sino yo entiendo por lo que estás pasando, quiero hacer tu vivencia pública, quiero que se sepa lo que te pasó o lo que está sucediendo para evitar más casos. Y así creo que las personas se sienten un poco más tranquilas y no tanto en una entrevista como puede ser, no sé, algún político o deportista. Es algo mucho más cercano porque el tema pues afecta. Oscar, en concordancia con lo que acabas de decir, hay un fragmento del video que me llamó mucho la atención y decía, ustedes los periodistas que cubrieron esa historia estaban más avanzados, iban más adelante que las autoridades. Quiero que ahondemos un poquito en eso porque finalmente uno como periodista se alimenta de lo que dicen las autoridades para contrastar y para poder hilvanar la historia. Quiero que me ahondes un poquito en eso, ¿cómo así que ustedes iban más adelante que las autoridades y cómo hicieron para construir una historia sin las autoridades? Claro, sí, realmente se me había, de tantos datos que tiene esta historia, yo creo que ese es uno de los más resaltantes. Hay 2 periodistas de la cobertura, que era del medio Runrunes, Lorena y Germán, Germán aparece en el video. Ellos lograron, al llegar al 5.º día al terreno, y cuando las autoridades decían que no habían conseguido nada, pero ellos estaban haciendo una búsqueda aérea, y nunca no se habían detallado de que lo primero era buscar donde los sobrevivientes estaban indicando que había ocurrido la matanza. Entonces, Germán y Lorena van en una moto con algunos familiares y cuando van en ese camino, un camino inhóspito, pues consiguen rastros de sangre, huellas, camisas, pedazos de camisas, de ropas, y fue a partir de ese dato cuando un jefe importante del Cuerpo de Investigaciones entonces activa el cuerpo y hacen el rastreo de la zona. Entonces, eso lo que nos indica es que no había ningún interés en hacer la investigación. Aquí no había ningún interés de darle a los familiares de estas víctimas lo que ellos querían. Simplemente, dime si están muertos y entrégame a mis familiares acribillados, que ya nosotros sabemos que sí fueron acribillados. Entonces, no había ningún interés. Por eso es tan importante, por un lado, las familias en la calle,
la cobertura, por supuesto, que se mantuvo durante esos tiempos, que fue finalmente la que sensibilizó para que también en algunas luchas de poder que existen en el gobierno venezolano, la Fiscalía realmente actuó en ese momento o a partir de ese momento conforme a lo que indican los reglamentos, y se enviaron especialistas al área que llegaron a encontrar la fosa y a revelar las identidades de los mineros, de estos 17 trabajadores, 15 hombres y 2 mujeres entre 19 y 30 años que fueron muertos en ese lugar. Solo más uno, ¿no? Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y gracias por estar acá. Yo tengo 2 preguntas. La primera es para Óscar y tiene que ver con la periodicidad con la que fueron publicadas estas historias. La cobertura, tú me dices que fue para el correo, que de alguna manera el correo se empezó a publicar de manera semanal, ¿no? ¿Ese carácter de la periodicidad influyó en la calidad de la escritura, o ese tiempo que se tiene antes de la publicación, digamos, en qué es mejor invertirlo? ¿En calidad de qué? ¿De la investigación? ¿De la estructura de los textos? Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la pregunta para los 3, ¿cómo ustedes como periodistas consideran cuándo una cobertura ya está cerrada? ¿Cuándo un tema tener un punto final o definitivamente no se puede? Gracias. Bien, nosotros, eso fue una cobertura en caliente, no te permitía muchos ratos de reflexión. Sin embargo, yo pondero muy importante el tema de la reflexión. Un periodista que no logra separarse un poco de la escena, de pensar, de tomarse su tiempo, creo que los resultados no van a ser no lo que quiere el periodista, sino lo que merece la audiencia conocer, lo que merece la sociedad. Pero en el caso nuestro, estamos saliendo una vez a la semana. Entonces, en ese semanario, en esa edición, lo que hacíamos era más un material interpretativo, tratar de explicarle cuál es el origen de esta minería ilegal, de todas las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo y dar algunas pistas de lo que ocurrió. Pero la cobertura fue, por eso lo indiqué, más digital. Era todos los días y con una, yo creo que al final, por aquí está Rona de Runrune, más de 50 notas, creo, entre los 3 medios. Sí, ¿verdad? Fueron muchas notas. Fue una cobertura de 9 días consecutivos, no hubo allí descanso. Porque en la primera etapa, en los primeros 6 días, estaba la gran incógnita: ¿hubo o no hubo la matanza? Después hubo la matanza, pero después había que identificar a los cadáveres. Y después el tema de la responsabilidad del Estado, que nosotros insistimos mucho en ello, porque aunque la matanza la comete una banda criminal, civil, armada, pero con la permisibilidad del Estado. Por lo tanto, es el Estado venezolano quien es responsable de esa situación. Y eso fue, tener eso fue determinante para poder contar mejor esta tragedia. Pero algo que no quería dejar de decir, es sumamente importante tener la convicción, ¿no? La convicción y esa interrelación que tú puedes tener humanamente con los familiares de la víctima. Porque, por ejemplo, cualquier periodista puede decir: el Estado lo está negando y chao, me voy del lugar y dejo de investigar. Creo que lo importante fue establecer ese vínculo humano con los familiares que estaban denunciando esa matanza. ¿Tenemos tiempo para que hablen rapidito sobre la última pregunta que hizo? Bueno, yo creo que para mí la clave para saber cuándo ya tengo que dejar de hacer reportería es cuando las fuentes comienzan ya a no decirte nada nuevo. Cuando se comienzan a repetir, ya uno sabe que tiene que parar. Y cuando soltar una historia, bueno, hay historias que tienen su propia vida y ya sabes que lo contaste y que pasas al siguiente tema. Hay otros temas que son un poquito infinitos, pero que también la audiencia, ya te das cuenta, por lo menos en lo digital, por los clics, que están absolutamente agotados con el tema, y tú mismo. Entonces uno va y vuelve otra vez a revisitarlos. Cuando el país está en crisis y la realidad no para, decir que frenar una cobertura no lo puedes hacer. O sea, tiene que ser un trabajo diario
pero llega un momento en que puede ser reiterativo y repetitivo. Y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que todos como periodistas sabemos cuando ya dijimos algo o cuando todavía quedan cosas por decir. Si sientes que estás repitiendo, ya, se para la cobertura. No quiere decir que dejes de tratar el tema, porque un tema siempre va a tener muchas formas para ser tratado, pero buscas una nueva forma. No, yo insisto en el tema de la formación que hablaba Juanita temprano. El periodista puede tener un horario que le indica a la empresa donde trabaja o si trabaja particularmente, pero hay una dedicación y una formación que es tuya, que debes dedicar esas horas, esa preparación, esa lectura de documentos, porque si te llegan momentos como este, puedes no tener las herramientas necesarias para responder. Gracias. Entonces, los vemos por la noche. Gracias a ustedes. Gracias, Consuelo. Suerte a estos 3 finalistas. Gracias. Ellos son parte de los 12 que hemos tenido durante esta mañana aquí en el Jardín Botánico y hacen parte de esa selección de 1.608 trabajos que estuvieron participando para esta versión del Premio Gabo. Vamos a terminar aquí esta primera parte de la mañana. Los invitamos a las 4 de la tarde a regresar aquí al Salón Restrepo para el homenaje que el Festival Gabo y el Premio de Periodismo le harán al director del periódico El Espectador, a Guillermo Cano, con motivo de los 30 años de su muerte. Los invitamos entonces a quedarse por aquí y a que nos volvamos a encontrar a las 4 de la tarde. A los televidentes de Telemedellín los invitamos a quedarse con la programación de nuestro canal. Ya viene Noticias Telemedellín. Esta ha sido la maratón de las mejores historias de Latinoamérica en el marco del Festival de Periodismo Gabriel García Márquez. Nos volvemos a encontrar.